Trataremos el diseño de malla de puesta a tierra para subestaciones, pero haciendo el diseño a partir de acero. Como verán en la primera figura, se está elaborando un anillo perimetral de la malla de la subestación y por encima, o sea, en el nivel que va a quedar superior antes del colado, estamos dejando una solera de acero galvanizado con el objetivo de hacer disparos a la rejilla de acero constructivo del piso que se va a tener la subestación, con el fin de disminuir la tensión de paso adicionalmente al cálculo de la malla, y con esto tener una equipotencialidad no solamente para los equipos de la subestación, sino para toda la estructura y el sistema de puesta a tierra. Para esta temática vamos a basarnos en el marco normativo de la IEEE 80, que la guía de seguridad de puesta a tierra en subestaciones. La intención de esta guía, como dice el propio documento, es proporcionar orientación e información pertinente a las prácticas de seguridad de conexión a tierra en el diseño de subestaciones de sistemas de corriente alterna. Los objetivos específicos de la guía son establecer como base para el diseño los límites de seguridad de las posibles diferencias que puedan existir en una subestación en condiciones de falla con los puntos que puede ser contactado el cuerpo humano. Ese tema lo vamos a ver a partir de imágenes de este documento. Examinar las prácticas de puesta a tierra de la subestación con especial referencia a la seguridad y desarrollar criterios para un diseño seguro. Proporcionar un procedimiento para el diseño de sistemas de puesta a tierra práctico basado en los criterios que se tratan en la guía, y desarrollar métodos de análisis como una ayuda de comprensión y solución a los problemas típicos de gradiente. Dentro de la guía de IEEE, en las condiciones de peligro, se muestra que las condiciones típicas de falla a tierra, el flujo de corriente a tierra producirá gradientes de potenciales dentro y alrededor de una subestación. En la figura 3 se muestra este efecto para una subestación con una malla o rejilla rectangular con simple conexión a tierra en un suelo homogéneo. O sea, estamos haciendo solo representando una fuente de inyección de corriente de cortocircuito o de falla a tierra que va a ir hacia la malla. En esa malla, tal cual, con conductores horizontales, se va en contacto directo con el terreno, se va a producir el tiempo de drenado de la falla en función del diseño de la misma. Para esto vamos a considerar la elevación de potencial que se puede producir en esta puesta a tierra típica sin barras a tierra, o sea, sin electrodos. De igual forma, se plantea que el circuito equivalente a accidental proviene de usar el valor de la corriente por el cuerpo tolerable, estableciendo cualquiera de las ecuaciones que se muestran a continuación, y con esto poder ir a la figura 6 de exposición a la tensión de contacto, de cómo sería el proceso de establecimiento tanto de la corriente como la disipación, sin que la elevación de potencial pueda dañar el valor permisible de un ser humano. Uno de los aspectos fundamentales a la hora de evaluar una subestación son las siguientes tres definiciones. Tal como se plantea: tensión de paso, la diferencia de potencial de superficie que experimenta una persona dando un paso a una distancia de 1 metro con los pies sin tocar ningún objeto a tierra. La tensión de toque o contacto se plantea como la diferencia de potencial entre el margen de potencial a tierra y la superficie de potencial en un punto donde una persona está de pie y al mismo tiempo tener una mano en contacto con una estructura con conexión a tierra. Y por último, voltaje transferido.
Un caso especial de la tensión de contacto en caso de transmisión de voltaje o tensión que entra o sale de una subestación a partir de o hacia un punto remoto externo al sitio de la subestación. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo se manifiestan cada una de estas definiciones anteriormente planteadas, desde la tensión de toque, inclusive entre dos elementos que estén conectados a tierra, la tensión de paso, la tensión de toque entre un elemento y el sistema de tierra, o sea, entre mano y pies. Está también la tensión de apoyo, que es muchas veces encontramos personas que acostumbran inclusive a transformadores, a gabinetes, estando sudados en la subestación, apoyarse o recostarse a los mismos. Eso es gravísimo y pueden ir viendo cómo se va elevando la tensión de potencial con respecto a un electrodo remoto. Y muchos dicen, no, pero es que hay una malla en la subestación. Pero es que recuerden que muchas veces, y sobre todo en la actualidad, los sistemas de puesta a tierra están en un sótano y las subestaciones están en niveles subsiguientes. De igual forma, está la tensión transferida, que puede ser la tensión que va tocando el cuerpo humano a una charola, a un ducto. Todo esto se puede convertir igual en una elevación de potencial que puede provocar daño a seres humanos. Algunas de las razones para usar el sistema combinado de barras verticales y conductores horizontales son los siguientes. O sea, al inicio vimos de la definición del comportamiento de la malla de tierra en contacto directo con el terreno homogéneo, pero sin electrodos verticales. A continuación vamos a ver dicha combinación. En subestaciones, un solo electrodo es por sí solo insuficiente para proporcionar el sistema de puesta a tierra segura. A su vez, cuando varios electrodos, como las tomas de tierra, están interconectados entre sí y con todos los equipos neutrales, marcos y estructuras que van a estar conectados a tierra, el resultado es esencialmente una malla de electrodos de puesta a tierra, independientemente del objetivo original. Si los enlaces de conexión al ser enterrado en el suelo con una buena conductividad, esta red puede representar un excelente sistema de puesta a tierra. En parte, por esta razón, algunas de las empresas de servicios dependen del uso solo de la rejilla. Sin embargo, las tomas de tierra tienen un valor especial. ¿Por qué? Bien, en el punto B se plantea que si la magnitud de la corriente que se disipa en la tierra es alto, rara vez es posible instalar una rejilla con una resistencia que sea tan baja como para asegurar el surgimiento de un potencial de tierra que no vaya a generar gradientes que haga daño a seres humanos. Es importante que se entienda ese concepto. A la vez que tenemos una malla, si esa malla no tiene los electrodos verticales, ¿qué sucede? Que no todo tipo de suelo que podemos encontrar, sobre todo en edificaciones que lo que se hace es desbastar, después rellenar y compactar, es un suelo con buena conductividad. Entonces, por tal razón, a esa malla hay que adicionar electrodos verticales e inclusive registrables con el objetivo que por la profundidad del electrodo de 3 metros garantizar que los valores finales de la malla completa, tanto horizontal como vertical, cumpla con los valores que permitan tener una elevación de potencial sin daños a las personas. Y es por eso que se van a analizar estas condicionantes, que son 3 de gran importancia. En la imagen de la derecha hacemos una muestra de cómo hacemos el diseño de las mallas, tanto con las cuadrículas como los electrodos verticales. Cuando los conductores están horizontales,
son más eficaces para reducir el peligro de la tensión de paso y de contacto altas en la superficie de tierra, siempre y cuando la red que se instale esté a una profundidad de entre 30 a 50 centímetros debajo de las barras del piso tecnológico que se va a colar en la subestación. Para muchas instalaciones esto es importante porque la temática de la congelación y el secado de capas en terrenos donde las temperaturas son muy bajas. Más bien, las barras que penetran en el suelo con resistividad más baja son mucho más eficaces a la hora de disipar la corriente de falla. O sea, una barra o electrodo de 3 metros de profundidad va a hacer contacto con puntos del terreno donde, o por la existencia de humedad o sales, puede generar un valor de resistencia equivalente mucho más bajo y por lo tanto la elevación de potencial va a ser menor. Si las barras se instalan predominantemente a lo largo del perímetro de la red, las condiciones de alta a baja o uniforme resistividad del terreno provocarán que las varillas puedan moderar considerablemente el fuerte aumento del gradiente en la superficie cerca y de las mallas en la periferia. Esto lo podemos ver a continuación a partir de los aspectos básicos de diseño de una malla. El análisis conceptual de un sistema de red o por lo general comienza con la inspección del plan de diseño de las subestaciones, mostrando todos los equipos que va a haber y todas las estructuras que se van a contener. De hecho, en nuestro canal tenemos un webinar que se hizo conjuntamente con la empresa Charofil, donde hacemos un recorrido por todos los cuartos eléctricos y cómo debe hacerse esa interconexión. Ahora, el inciso A plantea que un bucle conductor continuo debe rodear el perímetro para incluir tanta superficie como sea posible. De igual forma, en webinars de diseños de puesta a tierra hemos demostrado cómo la NMX J549 y la IEC 62305 enmarca cuáles son las configuraciones de diseños de puesta a tierra y cómo, a su vez, la en tipo anillo se convierte en la más efectiva debido a que el valor de la resistencia es inversamente proporcional a el área encerrada. Ahora, en el bucle, los conductores suelen ser colocados en líneas paralelas y cuando sea posible a lo largo de estructuras o filas donde los equipos para establecer las conexiones más cortas, o sea, debe tenerse bien claro y de hecho así aparece en ese video cómo tener un bus de distribución del potencial de tierra para que las distancias, las conexiones sean las más cortas posibles. El sistema de cuadrícula típica de una subestación puede incluir conductores 4-0 en el caso del cobre o el homólogo en esta solera por la sección que ya hemos visto, donde estén espaciadas, enterradas entre 30 a 50 centímetros por debajo de la superficie y espaciado desde 3 hasta 7 metros de distancia en un patrón de cuadrícula. En las conexiones cruzadas, los conductores estarían bien unidos entre sí en una forma segura. Ahora, las tomas de tierra pueden estar en las esquinas de la red y en los puntos de unión a lo largo del perímetro. Es por eso que en el webinar de estudio de resistividad de terreno planteamos que siempre cuando se va a hacer un estudio de resistividad de terreno, tratar de abordar la zona de la subestación. El inciso D plantea que el sistema de red de malla tierra se extenderá sobre el conjunto de maniobras de la subestación y a menudo más allá de la línea de la cerca, en el caso que sean subestaciones externas.
Múltiples conductores de tierra o conductores de mayor tamaño se utilizarán donde las altas concentraciones de corriente pudieran ocurrir, como en el caso de la conexión de neutro a tierra de generadores, baterías de condensadores o transformadores. Esa es una temática que se trataría posteriormente en función del interés que haya sobre esta temática. La relación de los lados de las mallas de la red en general es 1 a 1 o 1 a 3, a menos que una precisa asistida por computador, o sea, a la hora de un análisis, garantice un análisis más preciso en los valores extremos. Ahora bien, cuando vamos a ver los requisitos del comportamiento del uso del acero, podemos ver que cada uno de los elementos de puesta a tierra, incluyendo los conductores de la malla, de las conexiones y la conexión a tierra, así como todos los electrodos primarios, deberán estar diseñados de modo que cumplan con la vida de diseño previsto para una aplicación como esta. Es por eso que contar con una conductividad suficiente, la resistencia a la fusión y deterioro mecánico bajo la combinación más desfavorable de magnitud y duración de la falla, ser mecánicamente confiables y robustos y ser capaz de mantener su función incluso cuando son expuestos a la corrosión o abuso físico. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos proponiendo en este webinar el uso del acero y por eso mostramos la sección y los datos de la solera de acero tal cual. En este caso tenemos una solera de acero inoxidable donde la sección es de 105 milímetros cuadrados. ¿Qué implicará esto? Bueno, más adelante veremos las tablas que nos permiten evaluar la posibilidad de soporte térmico de estos materiales ante un cortocircuito. Por esta razón, cuando hablamos también de materiales, está el caso del cobre, que es un material común usado para el aterramiento. Los conductores de cobre, además de su alta conductividad, tienen la ventaja de ser más resistente a la corrosión, tal cual, ¿no? O sea, cuando está en contacto con agentes químicos que puedan provocar la corrosión. Lo otro está en el acero revestido en cobre. El uso del acero revestido en cobre se utiliza generalmente para las barras verticales y en este caso lo que se logra es que el acero tenga una protección galvánica desde el punto de vista de protección a la corrosión y además tener una buena conductividad periférica debido a la resistividad propia del material. Ahora bien, en el caso del marco normativo, el acero puede ser usado para los conductores de la red de tierra y varillas. Por supuesto, este diseño requiere que se preste atención a la corrosión y el uso del acero galvanizado o resistente a la corrosión en combinación con la protección catódica de los diferentes elementos que se producen. Por eso hacemos esta referencia, mostramos estas imágenes de conexión de la malla que estamos tratando y cómo si usted garantiza que ese material quede embebido en el concreto, entonces el tiempo de vida útil será excelente, ¿no? Porque ya queda controlado el fenómeno de la corrosión. Ahora, los factores en cuanto al tamaño del conductor, esos son en extremo controvertidos. En la sección de la guía se plantea la temática de corrientes simétricas. El corto tiempo de aumento de la temperatura en un conductor de tierra o tamaño de conductor necesario es función de la corriente del conductor y se puede obtener de la ecuación de 37 a la 42. Esto lo pueden ver en la IEEE 80 y además se puede analizar cómo todas estas ecuaciones van asociadas a tablas de comportamiento del material. Aquí en esta ecuación se calcula la corriente
en kiloamperes a partir de la sección del conductor, a partir de la temperatura máxima permisible y los coeficientes de capacidad térmica que tendría el material. Esos coeficientes se pueden obtener de las siguientes tablas. Por ejemplo, esta tabla plantea el cobre, ¿no? La temática del acero inoxidable y cómo la capacidad térmica, que es, como pueden ver, la última de las columnas, se plantea como inclusive en el caso del acero inoxidable es de todos ellos uno de los que garantiza una capacidad térmica excelente. Y esto hace de que entonces la durabilidad del material ante un cortocircuito, dependiendo, como decía, de la corriente y el tiempo de limpieza del mismo. Aquí vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo aparecen los diferentes materiales. Y en el caso del acero inoxidable 304, que es la última de las filas, hasta el final se puede encontrar que lo que conocemos como capacidad térmica es 4,03. O sea, el acero inoxidable se convierte en un excelente conductor desde el punto de vista de soporte de la corriente de falla en una subestación. Tenemos análisis hechos y así lo brindamos cuando nos solicitan las memorias técnicas de diseño, cómo a partir de la corriente de cortocircuito y el tiempo de limpieza de falla se obtienen valores de sobretensión muy bajos. Finalmente vamos a mostrar cómo imágenes de una subestación en la cual, como verán, en el fondo está la malla y sin embargo hemos dejado por encima esta línea de solera con el objetivo de tomar disparos de esa solera y unificar con la estructura de acero que va a estar en el piso. Con eso tendremos una reducción de la tensión de paso y inferiormente, debido a los electrodos que se muestran y al anillo en solera, se tendrá la garantía del valor bajo de puesta a tierra. Y ya en el caso de los electrodos, recomendamos electrodos que son embonables. Ahí se ven en la imagen, en la del medio, el acople de dos tramos de electrodos de 1,5 metros que se convierte ya en un electrodo de 3 y cómo las uniones se realizan de forma mecánica e inclusive con una protección para su durabilidad. En cada electrodo, que para la futura medición de los sistemas de puesta a tierra, dejamos a nivel de piso un registro con el objetivo de poder testar el resultado. En este sitio, como ven, la medición de puesta a tierra de la malla de la subestación fue de 0,07 ohms. Y adicionalmente tenemos que podemos mostrar cómo hacemos interconexiones a la propia estructura, colocamos barras de tierra y de esta forma generamos un plano equipotencial. Ya por último nos quedaría dar las siguientes conclusiones. El acero es un material aprobado normativamente para el uso de los sistemas de puesta a tierra en subestaciones. Esto lo pueden ver tanto en el marco normativo nacional e internacional. No genera par galvánico ni corrosión al unirse con el acero estructural de la construcción. Esta es una de las temáticas que más nos encontramos en el mercado, que muchas veces llegamos a
una subestación está el conductor de cable desnudo en contacto directo con el acero estructural, y ahí sí se produce par galvánico, ahí sí se produce un aceleramiento de la corrosión, generando daños que se pueden ver en un webinar de corrosión que tenemos en nuestro canal. Por último, realizar una configuración tipo en anillo con retículas interiores formando una malla. Esto específicamente dando cumplimiento al cálculo en función de la corriente de cortocircuito o de falla, la corriente de tiempo de drenaje de dicha corriente para poder diseñarlo. Y tenemos que instalar electrodos profundos o verticales o varillas de tierra con el objetivo de garantizar que si la malla dentro del plano de contacto con el terreno homogéneo no es suficiente, ante un cortocircuito tener los electrodos verticales como elemento de drenar la falla. Y la realización de disparos a barras de tierra para una conexión de equipos es parte del éxito de la solución. En próximo webinar sobre subestaciones trataremos elementos de instalación para lograr en el acero un bus de distribución y cómo interconectar cada uno de los elementos que conforman la subestación. Bueno, seguimos extendiendo la invitación, que sigan nuestros cursos y nos den sus opiniones, qué temáticas nuevas quieren que se aborden, y como siempre estaremos dando respuesta a cada uno de estos elementos.